Buenos días, hermanas y hermanos. Es un día especial para acercarnos al trono de la gracia. Cápsulas de amor. Cristo es vida. Tener la vida del Hijo y tener la paz del Hijo de Dios tiene una connotación positiva en nuestras vidas. Muchos dicen, Dios es la prioridad de mi vida. Otros dicen, Él es lo mejor, lo más importante que yo tengo en la vida. Pero Cristo no debe ser la prioridad ni lo más importante. Él es la única vida que tú tienes. Él no es lo más importante. Él es lo único que poseemos de vida. No es la prioridad. Él es tu vida. Si tenemos ese concepto en donde Él es una parte importante de nuestra vida, nunca vamos a manifestar la vida que poseemos en Él. Cuando entendemos que Él es nuestra vida, entonces Cristo puede vivir a través de nosotros. Pablo habla de ese entendimiento que ahora tiene en la vida en el Espíritu. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Cómo hemos sido crucificados con Cristo? Legalmente Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. Ya no estamos más condenados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos del 13 al 15. En cuanto a la relación, hemos llegado a ser uno con Cristo, y sus experiencias son nuestras. Esta no es una declaración de un credo religioso, es una aseveración de una realidad en donde Pablo sabe que su vida ya no existe. Pablo está hablando de que sus conceptos, su religión, su tradición, su cultura, su nacionalidad, sus patrones y sus costumbres ya no son las que hablan y actúan a través de Saulo de Tarso, sino que ahora es Pablo, el enviado, el apóstol. Quien camina el resto de la jornada ya no es Saulo, ya no es aquel fariseo, ya no es aquel que operó todos los años de su vida bajo ciertos conceptos culturales. Ya no vivo yo. Ese Saulo ya no vive, ya no existe. Saulo ya no vive. El religioso, el celoso de la ley, el perseguidor de la iglesia, el ciudadano romano, el fariseo ya no existe. Ese murió para nunca más volverse a levantar. Ahora la pregunta es, ¿qué nos define a nosotros? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te describen? ¿Cuáles son las características hoy de tu vida? Lo que definía la nueva vida de Pablo, que es Cristo, es muy diferente a lo que lo definía antes cuando era Saulo de Tarso. Son dos personas completamente diferentes. La descripción no concuerda, lo que era no encaja con lo que ahora es. Son dos realidades. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él morimos a la vieja manera de vivir.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, versículos del 5 al 11. En nuestra vida diaria, en repetidas ocasiones, hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Esta también es una forma de morir con Él. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas 9, versículos 23 al 25. Aunque el enfoque del cristianismo no es la muerte, sino la vida. Porque hemos sido crucificados con Cristo, también hemos resucitado con Él. Legalmente hemos sido reconciliados con Dios. Dice en 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al reconciliarnos con Dios, tenemos el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo. Y de esa manera somos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación. Y somos libres para poder crecer a la semejanza de Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Y en nuestra vida diaria, al continuar con nuestra batalla contra el pecado, el poder de la resurrección de Cristo está disponible. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, versículos 19 y 20. No estamos solos. Cristo vive en nosotros. Esta es nuestra razón para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Reflexionemos. ¿Seguimos viviendo en las mismas debilidades que nos gobiernan? ¿Te sigues describiendo igual que antes? ¿Qué fue lo que cambió? Padre, te doy gracias por ese cambio tan maravilloso que ha hecho en nuestras vidas. Que al reconciliarnos contigo, con Cristo Jesús, hemos tenido un cambio de vida. Así como el apóstol Pablo nos enseña que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Te doy gracias por esa reconciliación y por ese cambio que has hecho en nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Exaltamos tu Amén. majestad. Bendecimos tu nombre. Oh Jesús. Jesús. Jesús, admirable eres tú.